La familia de los cerditos acaba de darle la bienvenida a su nuevo bebé. Se mudaron a una casa nueva, y con ellos llegó toda una nueva serie de errores de animación. Hoy vamos a analizar todos los errores que te perdiste en los nuevos episodios. Por ejemplo, en el episodio donde Ivy llega a casa por primera vez, notamos algunos errores bastante graciosos. Cuando papá cerdito sostiene a Ivy y acercamos la imagen, su brazo atraviesa la cara de Ivy. Parece que ahora tiene superpoderes. Ivy se distingue por una mancha en forma de corazón en una mejilla. Un detalle único y tierno. El siguiente error tiene que ver con esa mancha. En esta escena, al girar la cabeza, la mancha en forma de corazón de Ivy desaparece y ambos lados de su cara lucen iguales. Ahora, este siguiente es un error lógico. Cuando la familia Cerdito se dirigía hacia la puerta principal, notamos un marco de fotos en la pared, y en la foto podemos ver a mamá cerdita, papá cerdito, Peppa, George y Evie. El error es que este episodio muestra el primer día de Evie en casa, lo que implica que estuvo en el hospital hasta ahora. Entonces, ¿cómo es que la familia Cerdito ya logró salir a comer pizza con Evie? Esto no tiene ningún sentido. En el episodio baloncesto, papá Cerdito visita la guardería para enseñar a Peppa, George y sus amigos a jugar baloncesto. Y en una escena, cuando Peppa y Susie están hablando, notamos un error extraño. Mira las manos de Susie. Una es gris y la otra es blanca. Y eso no es todo. En esta escena, George le pasa la pelota a Zoe Zebra y ella la atrapa. Pero su cola luce distinta, sin pelaje como usualmente tiene, pero cuando está a punto de lanzar la pelota, su cola vuelve a la normalidad por un segundo. Ahora, ese es un error raro, ¿no crees? En el episodio Detective Peppa, Peppa y George juegan a ser detectives para buscar a Teddy. Al entrar a su cuarto, Peppa ve un rastro de migas de pan que indica el camino. Luego, cuando Peppa le pregunta a papá Cerdito, las migas ya no están. Y no es todo. Después, cuando Peppa se levanta tras hallar a Teddy, las migas reaparecen, pero ahora están más cerca de la puerta que de la ventana. Antes, las migas llegaban a la ventana. Quizá papá Cerdito se las comió. En el episodio de Evie, hay otro error. Mientras Peppa, George y papá Cerdito pintan el cuarto de Evie, se ve el sol por la ventana. Tras pintar el cuarto, ya oscureció afuera, pero el sol sigue en la misma posición, lo cual es un error. Sabemos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. En el mundo de Peppa, el sol parece salir y ponerse en la misma dirección. En el episodio Escondidas, la familia Cerdito está en su sala. Observa el cuarto. Hay un error evidente. ¿Lo viste? Aquí falta la televisión. En los otros episodios había una, pero en este ya no está. En el episodio La tienda del señor Zorro, notamos muchos errores extraños. Antes de entrar a la tienda del señor Zorro, Jorge sostiene una alcancía, pero al entrar, ya no la tiene. Nadie sostiene la alcancía, entonces ¿dónde está? A menos que el señor Zorro la haya robado, esto es un error de animación. Más tarde en el episodio, cuando Peppa compra el osito de peluche, George sostiene la alcancía que antes había desaparecido. En el episodio No Muy Bien, al llegar el doctor Oso a la casa de Peppa, George está frente a papá Cerdito. Momentos después, está entre mamá Cerdita y papá Cerdito, luego frente a mamá Cerdita. Parece que George puede teletransportarse. Mira el dibujo de dinosaurio bajo el reloj, porque al final del episodio desaparece. Y eso no es todo. Cuando el doctor Oso vierte la medicina en una cuchara, solo sale una gota del frasco. Aunque por cómo sostiene el frasco, debería haberse derramado toda. En el episodio Papá Cerdito pierde sus gafas, notamos muchos errores. Al inicio del episodio, Peppa y George ven al señor y la señora Papa en la televisión. Ambos se caen riendo. Al señor Papa se le cae el sombrero, pero la flor de la señora Papa no. Cuando Peppa y George entran al cuarto de sus papás, se puede ver un florero junto a la ventana, pero después está junto al closet. Mira estos 3 labiales en el tocador. Al inicio están de pie. Al salir Peppa y George del cuarto de sus papás, los labiales se mueven solos a la derecha. Nadie pudo moverlos. En el baño, notamos un error extraño. Mira la posición de Peppa aquí. Peppa está detrás de George, pero cuando George revisa la tina y la escena se aleja, podemos ver que ahora Peppa está revisando el asiento del inodoro. Pero ¿cómo es esto posible? Ella estaba detrás de George y no la vimos pasar a ese lado. En el episodio, el señor Papa llega a la ciudad. Mientras esperan al señor Papa afuera del centro deportivo, la abuela Cerdita también está ahí con su sombrero habitual. Pero cuando Peppa y su familia llegan al centro deportivo, el sombrero de la abuela Cerdita desaparece. Y eso no es todo.
Cuando el señor Papa corta el listón y abre la puerta, ya hay mucha gente dentro antes de abrirla. ¿Cómo es posible? Muchas personas que ahora están dentro del edificio estaban afuera hace poco. Cuando el señor Papa habla con los niños, se ven dos pinturas al fondo. Enfócate en esta pintura de una mancuerna. Cuando Susie habla, la pintura se voltea y cambia de dirección. En el episodio, El museo, Peppa va a un museo con su familia. Ella está explorando el museo y se está divirtiendo mucho. Y en una de las escenas, donde Peppa está mirando una corona en un estante, podemos ver que al fondo hay una pared morada lisa detrás de ella. Pero cuando hacen un acercamiento a Peppa, no vemos la pared morada, sino que vemos una vitrina de vidrio. Pero en la escena anterior, solo había una pared morada detrás de ella. En el episodio, Capitán Papá Cerdito, la familia de cerditos va a hacer un paseo en bote. Ahora mira este poste de metal en el bote. No hay nada en él. Segundos después, una campana aparece mágicamente. En el mismo episodio hay otro error. Observa la manta de picnic. Está llena de varios tipos de comida, pero momentos después, cuando Peppa y George empiezan a alimentar a los patos, la escena se aleja y la comida que estaba en la manta de picnic ya no está ahí. Definitivamente esto es un error, porque no creemos que Papá Cerdito haya podido devorar toda la comida en cuestión de segundos. Este error también es raro cuando Peppa y George corren hacia Mamá Cerdita. Recuerda, George está adelante y Peppa detrás. Al alejarse la escena, sus posiciones cambian. Después, la familia Cerdito vuelve del paseo en bote. Si miramos la parte trasera del bote, al principio no hay nada, pero segundos después aparece un pedazo de metal de la nada. Este bote parece mágico. En el episodio donde Peppa y su familia preparan un banana split, notamos errores extraños. Al inicio, cuando Peppa pregunta a la abuela Cerdita qué es un banana split, hay una tabla de madera, un cuchillo y 5 plátanos en la mesa. Después de que la abuela Cerdita y George toman un plátano, vemos que la tabla ya no está y solo quedan 2 plátanos en el plato. Y además, misteriosamente, hay otro plátano en la copa de helado. Esta cocina parece mágica. En el episodio, la casa de Madame Gazelle, Peppa, George, Mamá Cerdita y Papá Cerdito han ido a visitar a Madame Gazelle. Cuando entran a la casa, la familia pronto se da cuenta de que su casa está siendo empujada por el árbol alto que está junto a ella. Observen bien, aquí vemos que la rama del árbol está vacía. Más tarde en el episodio, al subir el señor toro al árbol, se ve un búho, un nido y una colmena. Antes vimos que no había nada en el árbol. En el episodio, la abuela oveja se muda y Peppa y Susie juegan en casa de Susie. Luego, la mamá oveja entra a limpiar el cuarto. Observa bien, la mamá oveja lleva 3 cajas y entra a otro cuarto. El error es que al llegar al otro cuarto, la caja de cartón de arriba se vuelve blanca, cuando antes todas eran del mismo color. Y eso no es todo. Cuando la mamá oveja deja las cajas, la blanca cambia mágicamente de color. Ahora, ha vuelto a su color original. La caja de cartón parece tener vida propia. En el episodio El mercado, Peppa y su familia van al mercado a comprar algunas cosas. Tras comprar manzanas, van al puesto de la señorita Vaca. Papá Cerdo sostiene una canasta con manzanas y Mamá Cerda está detrás de él. Cuando Papá Cerdito cae por el olor del queso, Mamá Cerdita y la canasta desaparecen. Y eso no es todo. Después, la familia Cerdo visita el puesto del señor Zorro, quien les muestra varios artículos. Primero les muestra una manzana de madera y luego un queso de plástico. Noten que la manzana sigue ahí. Cuando la cámara se aleja, la manzana de madera desaparece. No sorprende, siempre hay algo sospechoso con el señor Zorro. Así que, estos fueron algunos de los errores de animación que notamos en los nuevos episodios de Peppa Pig. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.